Voy a decirte la verdad. Cuando me puse a leer de nuevo sobre Serrat, me quedé callado unos segundos, porque hay noticias que no golpean por escandalosas, sino por lo que representan. Y en el caso de Joan Manuel Serrat, lo que duele no es solo pensar en un hombre de 82 años, sino en lo que significa ver a una voz tan grande entrar en esa etapa en la que el mundo a veces empieza a mirar menos. Estamos hablando de alguien que nació el 27 de diciembre de 1943 en el Poble Sec de Barcelona, al pie de Montjuïc. Alguien que no solo cantó canciones, sino que ayudó a construir la memoria sentimental de España y de media América Latina. Desde aquellos primeros pasos en la Nova Cançó, pasando por el gesto valiente de 1968, cuando se negó a ir a Eurovisión si no podía cantar en catalán, Serrat no fue solo artista. Fue carácter, conciencia y una forma muy elegante de plantarse ante el mundo. Y por si hiciera falta una prueba más de lo que significa su figura, en 2024 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes. Pero claro, aquí aparece la pregunta que de verdad pesa. ¿Qué pasa cuando un hombre que parecía indestructible empieza a hablar del tiempo, de las ausencias, de la edad y de esa sensación de que a ciertas personas la sociedad las va apartando poco a poco? Porque Serrat no solo se retiró de los escenarios en 2022, cerrando su gira de despedida en Barcelona, también ha dejado frases que a mí por lo menos me tocaron hondo. Esa idea de que al llegar a cierta edad te retiran de los mapas de la vida. Y eso, dicho por alguien que le puso palabras a generaciones enteras, duele más de lo que parece. Además, no estamos hablando de un hombre ajeno al dolor. A lo largo de su vida ha pasado por enfermedades duras, por tratamientos, por el miedo real que deja la palabra cáncer, y aún así siguió adelante. Incluso en sus reflexiones más recientes ha hablado con melancolía de los amigos que perdió, de sus padres, de esa nostalgia que no hace ruido, pero que pesa. Si te soy sincero, ahí es donde esta historia deja de ser la de una celebridad y se vuelve algo mucho más humano, porque ¿cuántas veces vemos un rostro sereno, una sonrisa tranquila, y no imaginamos todo lo que esa persona ha tenido que atravesar para seguir en pie? Y encima está la otra parte, la más íntima, la que casi nunca hace titulares. Serrat siempre protegió mucho su vida privada. Lleva décadas unido a Candela Tifón, desde 1978, y quienes han seguido su historia saben que nunca fue un hombre de exhibir sentimientos como trofeos. Tal vez por eso, cuando alrededor de figuras así empieza a crecer el rumor, la preocupación o ese silencio raro que tanta gente interpreta a su manera, uno siente que debe caminar con cuidado. Porque a veces la verdadera tragedia no es un titular explosivo. A veces la verdadera tragedia es algo más callado. Ver cómo el tiempo le va pidiendo cuentas hasta a los que parecían eternos. Y quizá por eso lo de Serrat conmueve tanto, porque nunca fue un personaje construido a base de ruido. Fue otra cosa. Fue un hombre que dio la impresión de haber entendido muy pronto que la fama puede acompañarte, sí, pero también puede deformarlo todo si la dejas entrar demasiado en casa. Durante años mucha gente admiró justamente eso en él. No solo al cantante enorme, al poeta popular, al hombre que llenaba teatros y estadios, sino al Serrat que parecía haber encontrado un equilibrio raro, casi milagroso, entre la vida pública y la privada. Su relación, su familia, sus hijos, sus afectos, todo eso se percibía como una zona cuidada, protegida del escaparate. Y cuando una figura así llega a cierta edad, uno no mira solo su carrera, mira también lo que queda cuando se apagan los focos. Ahí es donde esta historia se vuelve delicada. Porque no hace falta que exista una confesión escandalosa para que el público sienta inquietud. A veces basta una entrevista más seria de lo habitual, una frase dicha con cansancio, una ausencia, una mirada que ya no tiene la misma ligereza. Y alrededor de alguien como Serrat, cada pequeño gesto despierta preguntas. No necesariamente por morbo, o no siempre, sino porque hay figuras que la gente siente casi como parte de su propia biografía emocional. ¿Cuántas personas no se enamoraron escuchando sus canciones? ¿Cuántas no despidieron a alguien querido con una letra suya sonando de fondo? Serrat no fue solo un artista famoso, fue compañía, y cuando alguien que nos ha acompañado tanto empieza a mostrar fragilidad, algo dentro del público se mueve. Yo sinceramente lo entiendo.
Porque hay una edad en la que las pérdidas cambian de forma, ya no se vive solo con el impulso de conquistar cosas nuevas, también se empieza a convivir con la despedida, despedida de escenarios, de amigos, de costumbres, de una versión más fuerte de uno mismo. Y eso, aunque no se diga en voz alta, debe doler muchísimo, más todavía cuando la gente sigue mirándote esperando que seas el de siempre. Y aquí aparece una idea que a mí me deja pensando. Tal vez la gran tragedia no sea un drama visible, sino esa batalla silenciosa entre lo que uno fue para el mundo y lo que ya no puede sostener del mismo modo, porque el público aplaude la leyenda, pero quien llega a casa, al final del día, es la persona, con sus cansancios, con sus recuerdos, con sus noches largas. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pesa más en la vejez de una figura así? ¿El amor recibido durante décadas o el vacío que dejan el tiempo y las ausencias cuando todo empieza a bajar el volumen? Y hay algo todavía más duro, que casi nunca se dice de frente. A cierta edad, la tristeza ya no siempre entra como un golpe, a veces entra como un silencio, como una casa más callada, como un teléfono que suena menos, como esa sensación de que el mundo sigue corriendo, mientras uno se queda mirando recuerdos que para los demás ya pasaron. Con Serrat mucha gente siente precisamente eso, no porque él haya contado un drama con detalles, ni porque exista una versión oficial que lo explique todo, sino porque, en sus palabras más recientes, en su manera de mirar el tiempo, hay una clase de melancolía que no se puede fingir. Y cuando alguien que ha sido tan luminoso empieza a hablar desde ese lugar más sereno, más desnudo, uno entiende que detrás del mito hay un hombre haciendo cuentas con su propia vida. Y esas cuentas nunca son fáciles. Porque sí, están los premios, los homenajes, el cariño del público, las ovaciones de pie, pero después de todo eso queda otra cosa, queda la noche, queda la memoria, queda la pregunta íntima que nadie escucha. ¿Valió la pena todo lo vivido y cómo se aprende a soltarlo sin romperse por dentro? A mí esa pregunta me atraviesa, porque a veces creemos que la fama protege. Y no. La fama acompaña, adorna, multiplica la imagen, pero no evita el miedo a perder, no cura la nostalgia, no le ahorra a nadie esa punzada de sentir que ya no ocupa el mismo lugar en el presente. Y quizá eso sea lo que vuelve tan dolorosa esta etapa de Serrat para tantos españoles. No solo verlo mayor, sino verlo humano de una manera que antes no queríamos aceptar. ¿No será que lo que más nos duele de nuestros ídolos es descubrir que también conocen la fragilidad? Tal vez por eso su historia conmueve tanto ahora. Porque no estamos viendo caer a un símbolo, estamos viendo a un hombre atravesar con una dignidad inmensa esa parte de la vida en la que uno ya no pelea por brillar más, sino por conservar sentido. Y créeme, esa batalla, aunque no haga ruido, puede ser la más difícil de todas. Y además, hay algo que me parece todavía más injusto, que a los artistas como Serrat muchas veces no se les permite envejecer en paz. Se les exige una especie de eternidad imposible, como si tuvieran que seguir siendo la voz firme, el gesto lúcido, la memoria impecable, el hombre entero que un día conocimos sobre un escenario, como si el paso del tiempo fuera aceptable para todos, menos para aquellos a quienes convertimos en símbolo. Y claro, cuando ese símbolo empieza a hablar con más pausa, a moverse con otro ritmo, a mirar la vida desde un lugar más frágil, muchos no saben qué hacer con eso. Algunos se ponen nostálgicos, otros se ponen incómodos y otros, directamente, miran hacia otro lado. Pero la verdad es que ahí, justo ahí, es donde aparece la parte más humana de todo esto. Porque Joan Manuel Serrat no fue solamente un cantante admirado, fue la banda sonora de muchas despedidas, de muchas reconciliaciones, de muchas sobremesas largas, de muchos amores que no sabían explicarse con palabras propias y encontraron refugio en una canción suya. Y cuando una figura así entra en una etapa de silencio, de balance, de recogimiento, no solo se mueve su vida, se mueve también la memoria emocional de un país entero. Eso es lo que creo yo vuelve esta historia tan delicada. No estamos hablando simplemente del retiro de un artista ni del desgaste natural de la edad. Estamos hablando de algo más hondo, del momento en que una figura pública deja de ser solo admirada y empieza a ser mirada con una ternura que casi duele. Como si España entera, de alguna manera, estuviera viendo a uno de los suyos atravesar esa frontera incómoda entre la leyenda y la vulnerabilidad.
Y hay una pregunta que a mí no me suelta. ¿Qué siente una persona cuando descubre que sigue siendo enorme para los demás, pero cada vez más silenciosa para sí misma? Porque una cosa es recibir homenajes, premios, aplausos, y otra muy distinta es sentarse a solas con los recuerdos, con los nombres que ya no están, con las etapas que no volverán. Ahí no hay focos, ahí no hay ovación. Ahí está uno y nada más. Si te soy sincero, yo creo que muchas de las biografías más dolorosas no son las que estallan en escándalos, son las que se llenan de ausencias pequeñas, de finales discretos, de días en los que nadie discute contigo, nadie te ataca, nadie te derrumba, pero aún así sientes que algo se ha ido apagando sin hacer ruido. Y en una figura como Serrat, ese apagarse lento, si es que de verdad lo está viviendo así, conmueve porque nos enfrenta a algo que nadie quiere mirar demasiado. El hecho de que incluso los hombres más admirados también llegan a un punto donde lo importante ya no es triunfar, sino sostener el alma. Y ahí aparece otra verdad incómoda. A veces la decepción no viene de una traición concreta, ni de una noticia precisa, ni de un drama confirmado. A veces nace del simple descubrimiento de que la vida no perdona ni siquiera a los que parecían haberla entendido mejor que nadie. Eso duele. Duele porque rompe una fantasía. Duele porque nos obliga a aceptar que el talento, la dignidad, la sensibilidad no blindan a nadie contra la soledad, contra el miedo, contra el desgaste de los años. ¿Cuántas veces habremos visto una foto tranquila de alguien famoso y pensado que está bien solo porque sonríe? ¿Cuántas veces confundimos compostura con paz? Con Serrat yo siento que mucha gente está viviendo justamente esa sacudida. No la del escándalo fácil, sino la de una tristeza más adulta, más difícil de nombrar. Esa que no busca culpables rápidos, esa que no grita, esa que simplemente se queda ahí, como una niebla suave pero persistente, recordándonos que detrás de la voz inmortal siempre hubo un hombre de carne y hueso, con sus afectos, sus pérdidas, sus miedos, y su manera, quizá muy suya, de seguir resistiendo. Y quizá por eso, cuando se habla hoy de Joan Manuel Serrat con ese nudo en la garganta, no se está hablando solo de un artista que envejece. Se está hablando, en el fondo, de nosotros mismos, de lo que sentimos cuando vemos que una de las voces que nos acompañó durante décadas también ha tenido que aprender a despedirse del escenario, de ciertas etapas, de cierta versión de sí mismo. Porque hay despedidas que no ocurren el día en que uno canta por última vez. Hay despedidas más lentas, más calladas, más íntimas. Despedidas que suceden cuando uno acepta que ya no puede habitar el mundo de la misma manera, cuando entiende que la energía cambia, que el cuerpo pone condiciones, que la memoria empieza a mezclarse con la nostalgia. Y aún así, hay personas que atraviesan todo eso con una dignidad que conmueve. Serrat, para muchísima gente, representa justamente eso. A mí me deja pensando una cosa. Tal vez el verdadero peso de esta historia no esté en una supuesta tragedia concreta, ni en un rumor, ni en un titular que quiera exagerarlo todo. Tal vez esté en algo mucho más profundo, en ver cómo un hombre admirado por generaciones entra en una etapa donde el aplauso ya no resuelve ciertas heridas, donde el cariño del público abriga, sí, pero no siempre alcanza para espantar algunas sombras. Y eso no le quita grandeza, al contrario, lo vuelve todavía más humano. Porque hay una valentía muy particular en seguir siendo uno mismo cuando ya no hace falta demostrar nada. En aceptar el paso del tiempo sin convertirse en caricatura de lo que uno fue. En no pelear desesperadamente contra la edad, contra el silencio, contra la vida. Y si algo ha transmitido Serrat durante tantos años, además de talento, ha sido precisamente eso, una forma serena de mirar la existencia, incluso cuando duele. Si te soy sincero, creo que por eso España lo siente tanto. Porque con Serrat no se despide solo una época musical, se toca una memoria emocional colectiva, se remueven los años de juventud, las voces de los padres, los viajes, los amores, las pérdidas, las mesas compartidas, las canciones que sonaban cuando todavía pensábamos que algunas cosas durarían para siempre. Y claro, cuando uno de esos símbolos muestra fragilidad, no solo nos preocupa él, también nos enfrentamos a nuestra propia fragilidad. ¿No será que a veces nos duele tanto una figura pública porque sin darnos cuenta la habíamos convertido en refugio?
Por eso, antes de juzgar, antes de inventar, antes de llenar los silencios ajenos con conclusiones rápidas, quizá lo más decente sea hacer una pausa, respirar, recordar que detrás del nombre inmenso hay una persona, un hombre con historia, con cicatrices, con afectos, con cansancio, y con derecho a vivir esta etapa lejos del ruido cruel que tantas veces fabrica el mundo del espectáculo. Ojalá que, cuando hablemos de Joan Manuel Serrat, lo hagamos con gratitud, con respeto, con esa ternura que se reserva para quienes nos dieron tanto sin pedirnos nada a cambio. Y ojalá también que los comentarios sobre él y sobre cualquier ser humano que esté pasando una etapa sensible nazcan desde la bondad, no desde la prisa por opinar. Y si esta historia también te movió por dentro, deja tu comentario con cariño, con memoria, con humanidad. Dale apoyo a este espacio para que sigamos hablando así, sin gritar, sin juzgar de más, sin olvidar nunca a la persona que existe detrás del personaje. Y si te nace, acompáñame con un me gusta, comparte este video con alguien que haya crecido escuchando a Serrat y suscríbete. A veces, en medio de tanto ruido, seguir hablando con el corazón también es una forma de resistencia. Y hay otra cosa que a mí me toca especialmente cuando pienso en Serrat, y es que, con artistas así, uno entiende que el verdadero legado no está solo en los discos vendidos ni en los premios colgados en una pared. Está en algo mucho más difícil de medir. Está en la huella invisible que dejan en la vida de la gente. En esa canción que sonó el día en que alguien se enamoró. En aquella otra que acompañó una despedida. En esa letra que apareció justo cuando uno no sabía cómo nombrar lo que sentía. Por eso, cuando hoy se mira a Joan Manuel Serrat con una mezcla de admiración y tristeza, en realidad no se está mirando únicamente a un hombre de 82 años, se está mirando una parte de la historia emocional de varias generaciones, y eso pesa, pesa mucho, porque no todos los artistas llegan a convertirse en recuerdo compartido. No todos logran estar presentes en la vida de la gente sin invadirla, sin hacer ruido barato, sin convertirse en moda pasajera. Serrat sí. Y quizá por eso duele tanto imaginarlo atravesando una etapa más silenciosa, más íntima, más vulnerable. Porque uno quisiera que ciertas voces fueran eternas, no inmortales en el sentido grandilocuente, sino eternas de una forma más sencilla, que siguieran ahí, que no envejecieran del todo, que no nos obligaran a aceptar que el tiempo también alcanza a quienes parecían tener un pacto secreto con la memoria. Pero la vida no hace excepciones. Y tal vez ahí está la lección más honda de todo esto, que incluso quienes nos enseñaron a resistir con belleza también tienen derecho a cansarse. Incluso quienes pusieron palabras al dolor ajeno también conocen el suyo. Incluso quienes fueron faro para tantos también pueden vivir momentos en los que la luz se vuelve más tenue, más interior, más reservada. Y ¿sabes qué? Eso no los empequeñece, los agranda. Porque hay una nobleza inmensa en llegar a esa edad sin convertirse en espectáculo de uno mismo, sin vender el alma por seguir en el centro, sin hacer del dolor una mercancía. Serrat, incluso en la distancia, incluso en el silencio, sigue dejando esa impresión de hombre entero, de alguien que entendió que la elegancia no consiste en no sufrir, sino en no traicionar lo esencial mientras se sufre. Si yo me pongo en su lugar, aunque sea un segundo, pienso que debe ser extraño mirar atrás y ver una vida tan llena, tanto amor recibido, tanta historia, tantos escenarios, y al mismo tiempo sentir que hay cosas que solo uno conoce, miedos que no se cantan, vacíos que no se confiesan, noches en las que ni siquiera la memoria de los aplausos alcanza para hacer compañía. Y ahí es donde, creo yo, el público tiene una responsabilidad, no la de invadir, no la de exigir explicaciones, no la de fabricar novelas con cada gesto o cada silencio, sino la de acompañar con respeto. A veces querer a un artista también significa saber dejarlo respirar, saber agradecer sin poseer, saber mirar con ternura sin convertir su fragilidad en consumo. Porque al final, detrás del mito siempre hubo un hombre. Y detrás de la voz que marcó a España y a toda una parte del mundo hispano, hubo alguien que también amó, perdió, temió, recordó y siguió adelante como pudo. Tal vez esa sea la razón profunda por la que su historia conmueve tanto ahora, no porque nos muestre a una leyenda cayendo, sino porque nos recuerda que,
hasta las leyendas, cuando baja la música, también necesitan un poco de comprensión, y en todo esto hay una imagen que no se me va de la cabeza, la de tanta gente escuchando a Serrat, no como quien pone música de fondo, sino como quien abre un cajón viejo y encuentra una parte de su vida guardada ahí. Porque eso pasa con él. Uno no escucha a Serrat solamente con los oídos, lo escucha con la edad que tenía cuando lo descubrió, con la casa en la que sonaban sus canciones, con la persona que tenía al lado, con la versión de sí mismo que era entonces. Por eso este momento se siente tan delicado. Porque cuando una figura así entra en una etapa más callada, más contemplativa, más distante del foco, no da la impresión de que se esté apagando un cantante, da la impresión de que una época entera se sienta un momento a mirar hacia atrás. Y eso, para un país como España, no es poca cosa. Hay artistas que entretienen, hay artistas que triunfan, y luego están esos pocos que terminan formando parte de la memoria íntima de la gente. Serrat pertenece a ese lugar. Tal vez por eso duele tanto cualquier signo de fragilidad. No porque el público sea incapaz de aceptar que los años pasan, sino porque, en el fondo, nadie está del todo preparado para ver vulnerable a quien le ayudó a sostenerse tantas veces. Hay algo casi paradójico en eso. La persona que acompañó las tristezas de millones también tiene las suyas. La voz que puso orden al caos emocional de tanta gente también conoce su propio desorden por dentro. Y cuando uno lo piensa bien, eso no debería sorprendernos, pero nos sorprende igual. ¿Será que a veces idealizamos tanto a ciertas figuras que olvidamos concederles el derecho a estar cansadas? Yo creo que sí. Y también creo que ahí nace una parte del dolor, en esa distancia entre lo que esperamos de un símbolo y lo que puede ofrecer un ser humano real cuando ya ha vivido tanto, porque llega un momento en que la fortaleza cambia de forma, ya no es la del que conquista, la del que desafía, la del que se impone, es otra, mucho más silenciosa, mucho más difícil, la fortaleza de aceptar, de recordar sin quebrarse del todo, de seguir siendo digno cuando el mundo te mira con nostalgia. Y no sé tú, pero a mí esa clase de fuerza me parece incluso más impresionante. Porque cualquiera puede brillar en el momento alto. Lo extraordinario es conservar verdad cuando la vida baja el volumen, cuando ya no hace falta convencer a nadie, cuando solo queda uno frente al espejo de su propia historia. Ahí se ve de qué está hecha una persona. Y en Serrat, incluso desde lejos, incluso sin grandes declaraciones, da la impresión de que sigue habiendo una entereza muy honda, una tristeza quizá, una melancolía seguro, pero también una manera muy limpia de habitar esta etapa, y eso merece respeto. Muchísimo respeto. Porque el problema de nuestro tiempo es que todo quiere convertirse en comentario rápido, en interpretación inmediata, en juicio sin pausa. Y hay vidas que merecen otra velocidad, otra mirada, otra delicadeza. La de Joan Manuel Serrat es una de ellas. No para ponerlo en un pedestal intocable, sino para mirarlo con la madurez con la que se mira a alguien que ha dado tanto, que ha atravesado tanto, y que tal vez ahora necesita algo que el público no siempre sabe dar. Silencio sin abandono, cariño sin invasión, memoria sin crueldad. Y al final, quizá eso sea lo que más conmueve de Joan Manuel Serrat en esta etapa de su vida. No solo su historia, no solo su carrera, no solo lo que representó para la música y para la cultura de España. Lo que conmueve de verdad es otra cosa, esa mezcla tan humana entre grandeza y fragilidad. Esa verdad incómoda, pero profundamente noble, de que incluso quienes parecían acompañarnos siempre desde un lugar casi eterno, también necesitan ser mirados con compasión. Porque sí, Serrat fue símbolo, fue voz, fue referente, pero antes que todo eso, y después de todo eso, ha sido un hombre que nació en Barcelona, que convirtió sus palabras en refugio para millones, que atravesó décadas enteras sin traicionar del todo su esencia, y que hoy también merece algo que a veces el mundo no sabe ofrecer: respeto sin curiosidad cruel, cariño sin invasión, memoria sin morbo. A mí sinceramente me parece que ahí está la verdadera lección de esta historia, que no todo dolor hace ruido, que no toda tragedia necesita un titular violento para ser real, que a veces lo más triste no es una caída escandalosa, sino ver cómo alguien inmenso tiene que aprender, con elegancia y en silencio, a convivir con el paso del tiempo, con las ausencias, con esa parte de la vida donde ya no se trata de conquistar el mundo sino de conservar el alma. Y eso merece ternura, porque
Seamos honestos, ¿cuántas veces hemos mirado a nuestros ídolos como si no fueran de carne y hueso? ¿Cuántas veces hemos querido que siguieran ahí, fuertes, enteros, intactos, solo para no aceptar que nosotros también estamos envejeciendo con ellos? Tal vez por eso duele tanto mirar hoy a Serrat desde este lugar, porque al verlo a él también vemos nuestras propias despedidas, nuestros propios silencios, las personas que fuimos y las que ya no volverán. Así que ojalá de verdad que cuando hablemos de Joan Manuel Serrat lo hagamos desde la gratitud, desde la conciencia, desde la humanidad, no para idealizarlo, sino para honrar lo que nos dio y lo que sigue representando incluso ahora, cuando el foco es más tenue y la emoción pesa más que el aplauso. Y si esta historia también te tocó por dentro, me gustaría leerte, pero con respeto, con calma, con corazón. Cuéntame qué significa Serrat para ti, qué canción suya te acompaña todavía, o qué pensamiento te dejó este momento de su vida. Y si te gusta este tipo de contenido contado sin gritos, sin juicio fácil, suscríbete, deja tu apoyo y comparte este video con alguien que también haya vivido, aunque sea un poco, al ritmo de su voz. Porque a veces recordar con cariño también es una forma de cuidar.